¿Cómo explico mi trabajo? Imagina que trabajas en una tienda y los refrescos de la nevera empiezan a hablarte. Es algo así. Sí, creo que eso lo resume todo. Pero en vez de cajera, soy auxiliar de morgue. Trabajo en la morgue de un hospital. Y hace unos meses, los cadáveres empezaron a hablarme. Sé que suena increíble, psicótico, trastornado. Pero honestamente, los cadáveres sentados y derramando sus tripas, eso ni siquiera es la peor parte. Son las cosas que me dicen las que me revuelven el estómago. Supongo que debería empezar por el principio. Siempre he sabido escuchar. Es una de esas habilidades naturales que no se aprenden. Se nace con ella. El hombro sobre el que llorar, el oído comprensivo, o cualquier otra parte del cuerpo que pueda ser un cojín para los pensamientos, deseos y miedos de alguien. Así soy yo. Recuerdo tener unos 12 o 13 años y mantener una conversación profunda y seria con mi padre. Conversaciones que un hombre probablemente no debería tener con su hijo. Pero nuestra relación siempre fue diferente. Crecer sin una madre hace eso, supongo. Siempre fuimos más amigos que un padre y su hijo. Hablábamos de la vida de papá, de su trabajo, de lo mucho que echaba de menos a mamá, de las ganas que tenía de beber. Pero pensé que era lo mejor. No estaría donde estoy si no hubiera salido como salí. No habría sido bendecido. Al principio, ser manipulador de cadáveres fue algo en lo que caí por accidente. Entonces era joven, acababa de empezar la universidad. Mi novia soñaba con abrir su propia funeraria. En un arrebato de genialidad y enamoramiento, decidí unirme a ella. Terminaríamos juntos los estudios y abriríamos juntos nuestro propio negocio. Una funeraria propia. La materia del romance. Bueno, como puedes imaginar, al final no funcionó. Pero descubrí que estaba realmente fascinado por el trabajo. Siempre había estado interesado en este tipo de cosas desde que mamá murió. Nunca me sentí mal al ver una herida sangrienta o un accidente de coche. La primera vez que trabajé con un cadáver, lo sentí como algo natural. Me pareció tan natural como, bueno, escuchar los problemas de la gente. He pasado toda mi vida como una especie de caja de resonancia para la gente que me importa. Todos me confiaron sus secretos más profundos. Ni siquiera creo que dé los mejores consejos, ni que tenga la solución perfecta para todos los problemas. Para ser sincera, no suelo hacerlo, pero a veces la gente necesita que la escuchen. Últimamente, sin embargo, cuando se trata de mi trabajo, mis habilidades para escuchar han sido un poco problemáticas. Yo era más que feliz siendo un asistente de bajo nivel. Solo quería un trabajo fácil en el que pudiera desconectar mi cerebro mientras movía cuerpos de un lado a otro. El ambiente y el ritmo de ese tipo de trabajo me gustaban. Así es como entré en el negocio, y ahí es más o menos donde termina la parte normal de esta historia. Las cosas se pusieron mucho, mucho peor. Llevaba unos 3 años trabajando en un hospital de St. Clair, trasladando cadáveres, cuando me pidieron que cambiara al turno de noche. Me lo pensé un rato. El sueldo era unos $, mejor, y además, siempre he sido una persona nocturna, así que acepté. Ni siquiera tenía los típicos miedos o temores que cabría esperar. La idea de estar solo por la noche con montones de cadáveres no me asustaba. Sabía que los cuerpos solo estaban muertos, al menos eso creía. Dios, si pudiera volver atrás en el tiempo, me estrangularía antes de aceptar este trabajo. Así que, como dije, las cosas empezaron bastante normales. Bastante normal para una morgue en el sótano de un hospital. Al menos no era raro ver cuerpos mutilados y retorcidos de todos los colores, formas y tamaños. Hay muchas formas diferentes de morir en un gran hospital. Sin embargo, no todos hablaban, no al principio. La primera vez que ocurrió, pensé que mi colega Dave me estaba gastando una broma. Eran las 3 de la madrugada y acabábamos de trasladar los cadáveres de un anciano y una anciana. No supe inmediatamente la causa de su muerte. No había lesiones mortales que yo pudiera ver,
así que pensé que la vejez era probablemente una apuesta segura. Acabábamos de trasladar el primer cuerpo de la camilla a la losa. Yo estaba de espaldas a Dave y rellenaba unos papeles sobre el anciano. Todo iba tan normal como cabría esperar, cuando una voz cortó el aire quieto. Era el tipo de voz seca y gutural que solo podía pertenecer a algo que no fuera de este mundo. Es curioso, los humanos tenemos una habilidad innata para sentir cuando algo va mal. Mi mano se congeló, la pluma se cernió sobre el papel mientras la voz áspera pronunciaba una sola palabra: matar. En ese momento, tengo que admitirlo, no estaba realmente asustado. Simplemente me reí y me giré, esperando ver a Dave con una estúpida sonrisa en la cara. Muy gracioso, bromeé. Dave seguía dándome la espalda, pero se giró y enarcó una ceja al oírme. Matar, repetí en un intento a medias de poner voz de zombi. La mirada confusa de Dave no desapareció de su rostro. ¿Qué quería decir con eso? Parecía realmente perdido. Volví a soltar una risita, esta vez un poco más hueca. ¿No acabas de...? Me interrumpí antes de poder terminar la pregunta. Dave puso los ojos en blanco. Sí, muy buena. Escucha, tengo que ir al baño. No esperó a que contestara antes de dejar el portapapeles y dejarme a solas con los dos cadáveres. La habitación quedó en un silencio sepulcral cuando oí los pasos de Dave alejándose por el pasillo. El único sonido que quedaba era el zumbido de las luces fluorescentes. Me quedé allí sola, inmóvil en la helada morgue. Tenía la sensación de que algo flotaba en el aire, una especie de aura. No sabía cómo describirlo. Mis ojos estaban fijos en el cuerpo que tenía delante. El anciano. Tenía los ojos cerrados, la piel pálida y arrugada. Contuve la respiración, y entonces se oyó un sonido como de huesos crujiendo y el débil chirrido de ruedas de goma viejas y secas rodando suavemente sobre linóleo frío. Matanza. Se me erizaron los pelos de la nuca mientras la misma voz ronca flotaba en el aire. Sentí como si se colara entre mis oídos y se introdujera en mi cerebro, y venía de detrás de mí, del otro cuerpo. Me giré lentamente hacia él. Sentí que se me iba el color de la cara al ver lo que había detrás de mí. La mujer muerta estaba sentada en su camilla. Seguía con los ojos cerrados, pero una sonrisa de oreja a oreja se había dibujado en su rostro antes inexpresivo. La cara que se suponía que estaba muerta. Vi que su cuerpo empezaba a mostrar signos de descomposición. Su carne estaba descolorida y se volvía morada. Su pelo gris era un nido de ratas de haber sido transportada bruscamente a la morgue desde donde había muerto. Observé con horror cómo su boca se abría lentamente, mostrando unos dientes manchados de marrón por años de fumar. La voz volvió a salir de su garganta putrefacta, pero no era como si la muerta estuviera hablando. Era casi como si su cuerpo fuera solo el recipiente de una voz que venía de otro lugar, como una especie de loco acto de ventrílocuo. Su boca no se movía. Se quedó abierta mientras la voz marchita repetía de nuevo aquella única palabra. «Asesinado», dijo. Sentí que las rodillas me flaqueaban. El sudor me corría por la frente. ¿Dónde demonios estaba Dave? Supongo que aún tenía una pequeña esperanza de que todo esto fuera una broma elaborada. Y entonces una mano fría y húmeda me agarró del hombro. No tuve que girarme para saber quién era. Ya lo sabía. Ni siquiera le oí levantarse. Otra de esas horribles voces del infierno me susurraba al oído. ¿Alguna vez has sentido a alguien susurrándote al oído? El calor de su aliento, casi como si hubiera una calidez en lo que están diciendo. Puedes sentir su humanidad en cada palabra. Aquí no había humanidad, ni aliento ni calidez. Solo hielo, alienígena. Nada. El hombre muerto graznó dos palabras. Nuestro hijo. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que mi cuerpo se estremecía de horror. Cuando los abrí, estaba en la misma habitación, bajo las mismas luces,
mirando todavía un cadáver sentado con la boca abierta. Entonces se oyó un ruido terrible, como de carne húmeda siendo empujada por un desagüe. La mujer se obligó a abrir los ojos. No eran más que orbes lechosos y vacíos que me miraban el alma. De repente, balanceó sus rígidas piernas hacia mi lado. Era un movimiento que me resultaba muy familiar. Intentaba levantarse. Cuando lo vi, algo se encendió en mi cerebro y eché a correr. Salí corriendo del depósito, atravesando las puertas batientes. Casi atropello a un Dave muy confuso que caminaba por el pasillo con 2 cafés. Subí a mi coche y salí a toda velocidad del aparcamiento del hospital. Conduje por las oscuras calles de la ciudad sin saber muy bien a dónde iba. Estuve a punto de chocar un par de veces. Cada vez que me detenía en un semáforo, intentaba cerrar los ojos para tranquilizarme. Lo único que veía era aquella boca abierta y podrida, y aquellos ojos vacíos. Sus voces se repetían en mi cabeza. Mataron a nuestro hijo. No hacía falta ser Sherlock Holmes para averiguar qué significaban los 2 cadáveres. Pero en ese momento me preocupaba más si estaba en medio de algún tipo de brote psicótico. Pero antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, detuve el coche. La niebla cerebral que había tenido desde que salí corriendo de la morgue se despejó un poco. Miré a mi alrededor para ver dónde había aterrizado. Por lo que parecía, había aparcado en una calle sucia de las afueras. Estaba amaneciendo y un tenue rayo de sol asomaba en el cielo nocturno. Pero, en general, todo seguía envuelto en negro. Miré la casa frente a la que me había detenido. Un rancho de aspecto corriente con una única luz naranja en la ventana delantera. Mataron a nuestro hijo. De algún modo, lo sabía. Sentí que no controlaba mi propio cuerpo. Cuando apagué el motor y salí del coche, caminé en silencio por el paseo hasta la puerta de roble de la casa. Llamé 3 veces con el dorso del puño. Quería volver al coche, a casa, a la cama. ¡Demonios! Incluso de vuelta al trabajo con esos horribles cadáveres sonrientes. Esta noche se había convertido en una terrible pesadilla, y sabía que cuando quienquiera que estuviera en la casa abriera la puerta, todo empeoraría para mí. La puerta se abrió lentamente. Detrás de la puerta había un hombre de aspecto cansado, probablemente de unos 40 años. Tenía los ojos desorbitados y la frente arrugada por la sospecha. Parecía no haber dormido en días, lo que explicaba por qué estaba levantado a las 4:30 de la mañana. En fin, supongo que es difícil dormir bien cuando acabas de asesinar a tus padres. Supongo que ninguno de los dos pensaba con claridad en ese momento. ¿Quién le abre la puerta a un extraño en medio de la noche? Mientras nuestros ojos se cerraban, una visión comenzó a reproducirse en mi mente. Era una reconstrucción perfecta de lo que había sucedido. Vi a la pareja de ancianos, los 2 cadáveres de mi morgue, pero vivos. Los 2 en la cama, viejos y enfermos, esperando a que su hijo cuidara de ellos. Vi al hombre que tenía delante. Estaba frustrado y harto. Le vi poner una almohada sobre la cara de su madre. Y cuando ella dejó de moverse, él cruzó la habitación e hizo lo mismo con su padre. La expresión del hombre pasó de la sospecha a la confusión al ver que se me ponía cara de asco. Nuestros ojos seguían fijos y era como si pudiera verle, pero también a través de él. Mientras la visión se reproducía en mi mente, me preguntaba por qué lo había hecho. Supongo que se necesita mucho para cuidar de un anciano enfermo, por no hablar de los 2 al mismo tiempo. O tal vez siempre la había odiado. La visión que vi no me dio ningún contexto ni explicaciones, ni excusas ni justificaciones. Todo lo que me mostró fue una terrible tragedia que llegaba a su conclusión. Todavía tenía la sensación de ser un pasajero en mi propio cuerpo cuando entré a hombros en la casa. Pillé al hombre desprevenido y le hice retroceder hasta el vestíbulo. Intentó decir algo y se agarró a una mesa auxiliar para estabilizarse. Yo no era un hombre grande, pero el asesino era enclenque. Estaba encima de él, agarrándole del pelo enmarañado antes de que pudiera detenerme.
Ni siquiera sé cuándo empecé a levantar los puños hacia arriba y hacia abajo, golpeándole el cráneo contra el suelo una y otra vez. Al principio, entre los golpes húmedos, le oía preguntarme quién era, qué quería. Yo no sabía realmente las respuestas a estas preguntas. En ese momento me sentí extrañamente ajeno a todo. Olí la sangre oscura y fresca que rezumaba del cráneo aplastado del hombre. Oí el agudo crujido cuando su cráneo se convirtió en un trozo de gelatina. Vi cómo la vida se desvanecía de sus ojos grandes y aterrorizados, pero al mismo tiempo fue como ver una escena de un programa de televisión. Me quedé mirando al extraño en que me había convertido. La sangre salpicó el aire, tiñendo de rojo mis brazos y mi cara. Por fin había terminado. Solté el pelo del hombre como si fuera un vicio. Su cráneo fracturado cayó con un latigazo en el charco de sangre. Un ruido sordo. De repente volví a tener el control. De vuelta al momento, no solo observando. Me tambaleé hacia atrás y me clavé contra la pared. Lo único que podía hacer era sentarme y mirar lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Estaba mirando a un hombre muerto al que acababa de golpear con mis propias manos. Pero en realidad no sentía que lo hubiera hecho. No estaba seguro de cuánto de mis acciones estaban bajo mi control. Desde el momento en que esos dos cuerpos empezaron a hablarme a través de los días, de repente sentí un escalofrío en el aire, como el escalofrío que sentí en la morgue antes de que todo esto empezara. Miré a la izquierda, luego a la derecha. Todavía estaba en la sala de los hombres, pero de repente me pareció mucho más grande y oscuro que antes. Miré al hombre y tuve que contenerme para no gritar. Encima del hombre muerto, contra la nada oscura en que se había convertido la casa, estaba la pareja de ancianos. Eran los dos cadáveres putrefactos que me habían enviado a esta misión. Estaban aquí, ante el cadáver de su hijo. La sonrisa de la mujer era demasiado amplia, mientras que el rostro del hombre permanecía inexpresivo. Ambos me miraban fijamente, mientras una niebla negra empezaba a salir de la boca abierta y ensangrentada de su hijo muerto. Vi cómo se elevaba en pequeñas volutas y acababa convirtiéndose en una nebulosa negra con forma humana. La mujer dio un paso adelante. Cada paso le temblaba al usar unas piernas que ya no le funcionaban. Extendió la mano y acarició la figura nublada. Su enorme sonrisa se hizo más amplia al hacerlo. Ahora solo nos rodeaba un sólido muro negro. No había rastro de la casa. Debíamos entrar y salir de esta espesa oscuridad. De repente, una enorme mano esquelética se extendió. Me quedé inmóvil. Me pregunté si estaría realmente muerto. A estas alturas, preferiría eso a estar clínicamente loco. La mano era 5 veces más grande que mi cabeza. Estaba unida a un brazo huesudo que parecía extenderse eternamente en la oscuridad. Los dedos terminaban en afiladas garras y los huesos parecían secos y podridos, como si aquella cosa, fuera lo que fuera, llevara siglos existiendo. Con un rápido movimiento, la garra gigante rodeó a la criatura de niebla y la arrastró de vuelta al lugar de donde había salido. El hombre y la mujer me miraron por última vez a los ojos. La anciana me dirigió una mirada que casi parecía de agradecimiento. Y entonces todo volvió a la normalidad. La criatura esquelética, la pareja muerta, la figura de niebla. Todos desaparecieron. Solo estábamos yo y el cadáver ensangrentado del hombre al que acababa de asesinar. Su cuerpo seguía allí. La sangre oscura seguía rezumando lentamente de su cráneo destrozado. Por mucho que quisiera que fuera un sueño, la parte en la que lo maté había sido real. Por fin sentía que volvía a tener el control de mí misma. Me levanté y salí corriendo de casa en dirección a mi coche. Conduje hasta casa lo más rápido que pude. Mañana llamaría al trabajo y me inventaría una excusa para irme antes. ¿Pero qué importaba? Estaba segura de que la policía no tardaría en despertarme y arrestarme por asesinato. De camino a casa, me debatía entre querer olvidar
y querer saber toda la verdad de lo que acababa de ocurrir. ¿Me había acostumbrado a corregir algún tipo de error universal? ¿Cómo iba a saber que la visión que había tenido del hombre que había asesinado a sus padres era cierta? Entré a trompicones en mi piso y me desplomé en la cama. Afortunadamente, en cuanto cerré los ojos, caí en un sueño profundo y sin sueños. Cuando me desperté horas más tarde, no era porque la policía hubiera derribado mi puerta. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de Dave y de mi supervisor. Esperaba que todo fuera una pesadilla, pero una mirada a la sangre descascarillada y seca que me cubría bastaba para demostrarlo. Era prueba suficiente. Me estremecí al recordar la enorme garra esquelética que emergía de la oscuridad. Varios años de buen trabajo me habían granjeado la buena voluntad de la dirección. Después de irme en mi último turno, se preocuparon más por mi bienestar que por otra cosa. Rápidamente me inventé una excusa sobre una intoxicación alimentaria y me disculpé por haberme ido. Debería haber pedido quedarme en casa esa noche. Debería haber pedido dejar el maldito trabajo. Pero en lugar de eso, les dije que esa noche iría a mi turno, sin problemas. Y les agradecí su preocupación. No podía quitarme de la cabeza la cara de esa mujer. Sigo pensando en la mirada que me echó antes de que todo volviera a la normalidad. Gratitud. Gratitud. Cuando llegué al hospital aquella noche, todo el aura del lugar parecía diferente. Había una pesadez en el aire, una sensación de estar esperando a que pasara algo. No presté mucha atención a Dave, pero podía sentir sus ojos en mi nuca cuando pensaba que no le estaba prestando atención. Supuse que sospechaba un poco de mi historia. No es que me importara mucho. Sorprendentemente, el turno fue bastante normal durante las primeras horas. Rellenamos algo de papeleo, preparamos los cadáveres y bajamos a los pacientes que habían muerto arriba. Pero esa sensación de que algo estaba a punto de ocurrir siguió rondando mi cabeza toda la noche. Estaba limpiando algunas herramientas cuando por fin lo oí. Otra voz ronca resonó en la morgue. Matar. Esta vez no reaccioné sobresaltada. Fingí que no había oído nada. Miré a Dave con el rabillo del ojo. Si él también oía las voces, no le habían descubierto. Bien, pero yo no estaba inmediatamente seguro de dónde venía. A diferencia de la noche anterior, no había cadáveres frescos esperando a la intemperie para abalanzarse sobre mí. No tardé mucho en averiguar de dónde. Tuve que comprobar la enorme pared de armarios de acero inoxidable, donde archivamos los cadáveres como si fueran papeles. La voz debía de proceder de uno de ellos. Sabía que encontraría el cuerpo aquí, gritando para ser escuchado. Sentí que el mismo poder se apoderaba de mí. Ya no tenía el control, pero esta vez me sentía mucho más tranquilo. Me sentí inmediatamente atraído por un gabinete en particular. Había entrado en él hacía unos días. Era un caso bastante grave. Un hombre joven, más o menos de mi edad, al que le habían partido casi toda la cara por la mitad. Se dictaminó que había sido un accidente laboral. Claro, un accidente, pensé. Muerto. Llamé a Dave, tratando de sonar casual. Oye, voy a revisar este del otro día. No recuerdo si archivé bien el día. Dave no dijo nada, solo me saludó con la cabeza. Abrí el cajón. Inmediatamente me encontré con los ojos nublados de un hombre. Estaban abiertos, saltones mientras me miraban fijamente. No estaban abiertos cuando los puse allí. Sé que no lo estaban. Las heridas del hombre eran bastante graves. Había caído de bruces sobre las cuchillas expuestas de un cortacésped que había estado reparando. Su boca. Bueno, esencialmente había sido separada del resto de su cara. Profundos cortes rojos le atravesaban el cuello y las mejillas, justo debajo de esos ojos grandes y aterrorizados. Mientras miraba su rostro destrozado, su mandíbula empezó a temblar. Las dos mitades de su cara se separaron, dejando al descubierto sus dientes astillados y lo que quedaba de su lengua. «Matar», dijo en voz baja. Apenas le entendí. Le miré a los ojos y asentí. «Empujado», continuó. «Mi jefe».
Esta vez no me asusté y salí corriendo de la habitación. Cerré el cajón y seguí con el resto de mi turno. Cuando salí al amanecer, me subí al coche y conduje. Conduje hasta que llegué a otra casa de aspecto corriente que no reconocí. Sabía que dentro había un hombre que había hecho algo terrible. Esta vez no esperé confundido. Sabía lo que tenía que hacer. Rompí una ventana con el codo y entré. Mientras me sacudía el polvo, vi a un hombre corpulento de mediana edad durmiendo en un sillón. Llevaba una cerveza medio vacía en una mano. De nuevo tuve una visión. Le vi de pie detrás del muerto mientras trabajaba. Un retorcido gruñido de rabia apareció en su rostro mientras el muerto trabajaba en el cortacésped. Pronto volvió a poner en marcha las cuchillas. Se secó el sudor de la frente y sonrió satisfecho mientras el cortacésped cobraba vida. De repente, el gordo le empujó de cara contra las cuchillas. Un enorme rocío rojo coloreó el cielo y volvió a cubrir al jefe. Me pregunté por qué, pero solo por un momento. Supuse que no importaba. La gente se hacía cosas terribles todo el tiempo. Era un hecho. Me acerqué y le quité la botella de cerveza al hombre dormido. Antes de que pudiera despertarse, se la rompí en la cabeza. Dio un respingo de confusión y dolor y casi se cae de la silla. Cogí la mitad mellada de la botella de cerveza que me quedaba en la mano y se la clavé en la garganta una y otra vez, hasta que dejó de moverse y de jadear. Retrocedí y esperé. La habitación se quedó a oscuras. El hombre de la cara cortada apareció y me dirigió la misma mirada de gratitud. Le sonreí. Una nube de humo salió de la boca del hombre gordo. Aún no sé muy bien qué es, su esencia, su alma, su crimen, tal vez una manifestación del mal que ha hecho. Entonces, la mano emergió de la oscuridad. Este brazo huesudo estaba conectado a algo de más allá de nuestro mundo. Se extendió y agarró la niebla. Traté de estudiar realmente esta vez. Intenté verlo mejor. Parecía quedarse un poco más esta vez, casi como si me estuviera esperando, como si quisiera que lo viera. Luego, desapareció. Todo se había ido, y volví a estar solo con un cadáver. Había tantos otros que necesitaban que los escuchara. El basurero que había matado a su hermana. Lo empujé a un compactador de basura. Vi cómo su cuerpo se astillaba y se rompía. Estaba la bibliotecaria que quería el dinero del seguro de su marido. Le aplasté el cráneo con una enciclopedia de gran tamaño. Y así, una y otra vez. Cada vez me guiaba la mano. Emergía cuando el acto estaba hecho y agarraba esas figuras difusas. Yo sabía lo que era. Había pasado mucho tiempo pensando en ello. No era un demonio ni una criatura del infierno. Era la mano del karma, del destino. Y yo era sus ojos. Por alguna razón, me había elegido para hacer justicia. Nunca supe por qué me eligió. Pero me habló a través de los cuerpos, al menos al principio. Eso es porque era la forma más fácil de llegar a mí en ese momento. Verás, dejé mi trabajo en el hospital la semana pasada. Ya no lo necesito. No después de ver esa mano monstruosa aparecer sobre la cabeza de una mujer a plena luz del día. E inmediatamente tuve una visión perfecta de lo que le había hecho a su madre. La seguí hasta un callejón e hice lo que me dijo. Me había ganado su confianza. Ya no necesita los cuerpos. Ahora puede aparecérseme cuando lo necesite. Puede enviarme tras quien quiera. Me muestra todas las cosas terribles que hacéis, los terribles desastres que dejáis para que los encuentre, y cómo deberíais ser castigados. Y cuando me habla, hago lo que mejor sé hacer. Escucho.